Me disculpo ante la audiencia por la cantidad de filósofos y filósofa que tenemos acá en esta conversación, pero bueno, ojalá no sea como un impedimento. Listo, la conversación, pues como les dije antes de que entraran los demás, es una conversación muy libre, es un tipo de conversación tertulia. Yo les voy a hacer algunas preguntas, sobre todo enfocándolas en cuatro ejes. El primer eje, vamos a hablar un poquito sobre qué es el marxismo. En segundo lugar, vamos a intentar cómo dialogar un poco sobre qué herramientas teóricas y críticas nos ofrece el marxismo para pensar el presente, nuestro presente pandémico, la actual pandemia. Pues estamos en un momento muy difícil aquí en Latinoamérica, pues, sobre todo en Colombia, sorteando esta coyuntura. En tercer lugar, vamos a hablar perdón, en segundo lugar, vamos a hablar en tercer lugar, perdón, vamos a hablar de política, ¿sí? Vamos a pensar cómo el aporte del marxismo, intentando cómo repensar y actualizar algunas nociones que parecen muy añejadas del marxismo, como lo es el comunismo, la lucha de clases, el sujeto de la transformación, es decir, el proletariado, como alguna vez Marx lo abordó. Y finalmente vamos a hacer un diálogo sobre cuál es como la personalidad más que a nuestros invitados les interesa más dentro del marxismo. Estos son esos cuatro temas, ¿cierto? Marxismo, capitalismo y pandemia, acción política y finalmente pues ese marxista pues que le interesa a cada uno de estos contertulianos que tenemos hoy. Bueno, me gustaría como con unas breves palabras, me disculpan ustedes, introducir este primer aspecto, ¿sí? Eh, y empezar con el sujeto, con el individuo, con Marx, ¿cierto? Porque, bueno, el marxismo evidentemente nace de un sujeto que se llama Karl Marx. Como lo aprecian muchos biógrafos, Marx fue relativamente desconocido, ¿cierto? Fue una persona que, salvo algunos miembros comunistas de Inglaterra, de Francia, de Prusia, Marx también era muy conocido pues, en Estados Unidos porque era redactor del New York Daily Tribune. Pero bueno, y salvo algunos espías prusianos que lo conocían muy bien mientras estuvo viviendo en Londres. Pero bueno, el punto es que Marx fue una persona desconocida relativamente desconocida hasta 1871. ¿Qué pasa en 1871? Marx publica La Guerra Civil en Francia. Como lo sabemos, La Guerra Civil en Francia es un texto en donde Marx hace un análisis increíble de coyuntura de la Comuna de París. Marx se convirtió en una celebridad. El libro alcanzó 3 ediciones. En tan solo 2 meses se vendieron 8.000 ejemplares. Y pues resulta muy curioso que Marx en esa época, en una carta pues, al doctor Kugelman, que era un amigo de Marx y miembro de la Asociación Internacional de Trabajadores, y le dice lo siguiente: la guerra civil, cito, abro comillas, está teniendo una resonancia demencial, dice Marx, y tengo el honor de ser en este momento el hombre más calumniado y más amenazado de Londres. Algo que le hace mucho bien a uno después del tedioso idilio de 20 años en la soledad de los bosques. Si bien Marx nunca fue una persona que buscaba la fama por la fama, en esas palabras resuena cierto alivio de hacerse visible, incluso después de haber pasado pues, 3 años de la publicación de la primera edición del Capital. Recordemos que fue en 1867. Llama además la atención que Marx haya sentido congraciado con esa fama, a pesar de que se hizo célebre, pues como él mismo lo hizo a través de calumnias. Recordemos que el Journal de Paris decía que Marx, como le decían el doctor Rojo y terrorista, el doctor Rojo había enviado una carta a los miembros de la Internacional de París instruyéndolos para que iniciaran una insurrección. Por otro lado, el diario The Times, dando esa noticia, confundió la Internacional con la Alianza de Bakunin, aduciendo que era una entidad que exigía la abolición de la religión y del matrimonio. Bueno, a eso podemos agregarle, en esas torpes redacciones de la derecha de esa época, podemos agregarles la reacción de la prensa bonapartista, que decía que la Comuna de París había sido una idea de Bismarck y Marx había sido pues, el ejecutor. Entonces, pues, todo esto no pareció importarle a Marx. Llegado ya a los 52 años, eso esperaba, una fama ensombrecida de calumnias pues, de un paladín del proletariado.
Bueno, desde mi punto de vista uno podría decir que hay como un germen del marxismo, ¿cierto? Es el momento en el que del personaje Marx nace como una cosa que se llama marxismo. De su pensamiento, de sus textos, de su intervención política empieza a brotar algo que el mundo occidental y el mundo después en su totalidad empezó a conocer como el marxismo. Eh, pero bueno, hay una última mención que quería hacer para ya darles la palabra pues, a los invitados y a la invitada, y es en 1882, pues en una carta pues, que Engels le comparte a, creo que, no me acuerdo quién, pero Engels es enfático en decir que al ver la recepción de ese marxismo en Francia, sobre todo en círculos anarquistas franceses, Marx pronuncia la famosa frase pues, que es la siguiente. Si hay algo cierto es que yo mismo no soy marxista, dice Marx en términos de cómo se ha recibido su obra, sobre todo en Francia. En particular, en cómo sus propios yernos interpretaban su propia obra, como este señor Paul Lafargue. Bueno, el punto es que el mismo Marx no estuvo de acuerdo con la recepción de su propia obra, pues ya entrado en la etapa final de su vida. ¿Qué pasó después de la muerte de Marx? ¿Por qué el marxismo se hace tan poderoso en el siglo XX? ¿Y por qué incluso después del fracaso de los socialismos de Estado, del comunismo realmente existente en la Unión Soviética y en la Europa del Este, sigue existiendo, sigue perviviendo y siguen habiendo personas que se reivindican como marxistas y sigue pululando el marxismo en el siglo XXI? Esa es la primera pregunta. Me gustaría que cada uno dé algunas impresiones sobre este asunto. No sé, ¿quién quiere intervenir primero? Bueno, le doy la palabra a Alejandro. Muy bien, gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante y muy difícil. Yo plantearía dos o tres puntos para provocar la conversación. Yo creo que marxismo no es una palabra muy afortunada, porque refleja por un lado una tradición de pensamiento que es fundada por Marx, pero que ha tenido unos desarrollos muy importantes que rebasan a Marx. Si uno lee, por ejemplo, a Mariátegui, a Gramsci o a Federici, uno encuentra eh, un apoyo en el pensamiento de Marx, pero el planteamiento de nuevos debates que sin duda desbordan, digamos, al padre fundador. Y en ese orden creo que el marxismo es una tradición que sin duda depende del pensamiento de Marx, pero que lo rebasa. Y en ese orden tal vez el término marxismo lo hemos usado porque se volvió como habitual, pero por momentos como que recorta la diversidad de lo que es muy complejo y que tiene múltiples debates. Eh, Además porque ha tenido al menos una doble cara. Por un lado es una tradición de pensamiento, es una tradición, si se quiere, de comprensión de la realidad, pero también es una perspectiva política. ¿No? Y en ese orden es claro que un marxista o una marxista no separa estos dos aspectos, ¿no? Que intenta normalmente vincularlo en un proceso de praxis. Entonces yo creo que en primer lugar habría que ubicar esa idea del marxismo como una tradición centrada en la praxis, eh, con un enfoque político, pero también de pensamiento. Y en segundo lugar, una tradición que ha sido muy poderosa, si se quiere, porque ha dependido de una noción de crítica que es muy importante, ¿no? Una crítica que se puede expresar de muchas maneras, pero yo quisiera destacar dos para darle paso a la conversación. Uno, eh, creo que es una idea de crítica ligada a la autocomprensión de la vida humana y de la realidad social. Una autocomprensión de la vida humana y de la realidad social. Y dos, que está muy ligada a la idea de crisis y de que todos los órdenes son perecederos y pasajeros, por decirlo de alguna forma. Es decir, tal vez una de las grandes enseñanzas del marxismo es que todo lo sólido se desvanece en el aire, o como dice la canción, que todo tiene su final y nada dura para siempre. Y yo creo que eso es muy importante porque en oposición a quienes ven la vida como armónica, como toda coherencia, como funcional, el marxismo ha destacado los desajustes, los antagonismos, lo que de manera imprecisa a veces se llaman las contradicciones, y cómo esos desajustes, esos antagonismos, o si se quiere, esas contradicciones, son la base
de cómo los órdenes sociales y los órdenes políticos son finitos. Y yo creo que esa visión de la crítica es muy poderosa porque además es tremendamente liberadora, ¿no? Nos permite saber que ciertas situaciones de discriminación, de opresión, son finitas y que mediante la praxis pueden ser transformadas. Y creo que esa visión del marxismo como autocomprensión de la vida humana y como una visión de crítica es tremendamente liberadora y en ese sentido tremendamente poderosa también. Mil gracias, muy interesante, Alejandro. Ahí tenemos dos polos, digamos, dentro de esta tradición. Pues para Alejandro el marxismo rebasa a su creador, a su fundador, y casi que adquiere vida propia. No sé si quiera mm, eh, a contribuir un poco en la discusión, Angélica, me gustaría dar la palabra a Angélica. Tú tienes, digamos, una aproximación mucho más del feminismo hacia el marxismo. Nos gustaría que nos dieras tu opinión frente a esa tradición emancipatoria que Alejandro pues, describe muy bien. Sí, precisamente digamos, mi punto de partida con el marxismo tiene que ver con que, sí, en efecto, digamos, hay una inspiración en la obra de Marx, pero digamos, me parece muy interesante no abandonarlo, ¿no? En términos de que esa obra de Marx ha inspirado muchísimos movimientos de liberación y de cambio social, uno de los cuales, pues, es el feminismo. ¿Sí? Entonces, es como un diálogo, ese diálogo que ha permitido, digamos, la lectura, la revisión, el debate alrededor de toda la obra de Marx, ¿no? Entonces, digamos, en términos del feminismo, lo que nos ha inspirado la obra y pensamiento de Marx es pensar en el cambio social, que no es un cambio social deseado únicamente para las mujeres, sino para toda la sociedad. Yo creo que eso es algo muy interesante. ¿Y por qué digo que sí hay que, digamos, hay que tener, o hay que diferenciar el pensamiento de Marx de los desarrollos posteriores y de sus interpretaciones, pero sin perder de vista el camino o algunos derroteros al menos que Marx estableció, ¿no? Por ejemplo, esa crítica que hace de la filosofía, ¿no? En términos de que no basta con conocer el mundo, sino que hay que intentar también transformarlo. Yo creo que eso ha sido muy inspirador en el campo del conocimiento, ¿no? Que venía de una tradición casi que aséptica de simplemente dar cuenta de lo que es, de los fenómenos sociales, tratar de explicar el mundo, pero él fue ese gran inspirador y ese gran guía para hacer ver que el conocimiento humano no simplemente se debería orientar a conocer lo que existe, a explicarlo o a describirlo, sino también, digamos, parte de interpretar el mundo tenía que pasar por ese intento de transformar, ¿sí? Y de transformar el mundo también desde una perspectiva que llamaba pues, científica, ¿no? Porque desde luego era hijo de su época, ¿no? Y pensaba, digamos, que sí había, digamos que parte del carácter científico de su pensamiento tenía que ver con el hecho de encontrar las leyes, ¿no? Las leyes que regían los fenómenos sociales, ¿no? Y por eso, digamos, se preocupa tanto por establecer el carácter científico de su pensamiento, es establecer esta teoría, esta relación a la que hacía referencia también Alejandro, esa relación intrínseca entre teoría y práctica, ¿no? La obligación, digamos, que fue muy bien leída pues, por Althusser, ¿no? En términos de esa no podemos pensar una teoría por allá, digamos, surgida de la cabeza de un señor detrás del escritorio, sino que realmente el conocimiento venía, digamos, iba de la mano de la praxis, ¿no? De la posibilidad de poner en práctica todo esto, ¿no? Entonces también reivindicar, por ejemplo, esta, digamos, ese método que es el materialismo histórico, ¿no? Y es pensar cómo el cambio social no es una cosa biológica o natural, ¿no? Sino que realmente hay que analizarla desde su componente material, que para él pues, era ese proceso de la lucha de clases, ¿no? De la lucha, digamos, entre los oprimidos y los opresores, y eso ha sido súper
digamos, inspirador para el feminismo. Y finalmente, vinculado con esto también, es muy importante como para identificar al marxismo, ¿no? Como esta corriente de pensamiento, pero también como esta corriente política, algo que ha sido también muy inspirador del feminismo marxista, y es esta idea, digamos, de que él no estaba simplemente describiendo una forma de acumulación económica o un modelo económico. Algo muy potente de Marx es que él decía que eso, digamos, ese modo de acumulación de ganancias en el marco del capitalismo transformaba la estructura social. Es decir, no se quedaba únicamente en el ámbito de lo económico, sino que moldeaba una sociedad estructurada a partir de posiciones y de jerarquías, ¿no? Y eso ha sido muy inspirador para el feminismo en términos de darle una historicidad a la posición histórica que las mujeres han ocupado, ¿sí? Y es por eso también, digamos, el marxismo, el pensamiento de Marx, pues ha sido sumamente sugestivo, inspirador y motivador de toda una reflexión que problematiza la sociedad como un problema político, como un problema, digamos, con unas bases materiales, pero como decía Alejandro, como algo que se puede transformar, no como algo que está dado y ya no tenemos nada que hacer, no. Nos dio también la posibilidad y la inspiración del cambio social. Ok, Andrés, ¿usted qué opina de lo que han Bien, dicho pues sus dos contertulianos? digamos en principio estoy de acuerdo con lo que señala Alejandro y también con lo que señala Ángela. Damos ese énfasis en la transformabilidad de la sociedad, el concepto de crítica, también la idea, digamos, de un Marx que hace un análisis amplio de la sociedad, que da pie a que haya un diálogo con el feminismo, pero incluso también con las luchas contra el racismo. No sé, alguien como Fanon, por ejemplo, también se nutre del marxismo, y el pensamiento colonial también de alguna manera se nutre del pensamiento de Marx. Yo quisiera, en ese sentido, digamos, agregando más elementos, ¿no? Enfatizar que el marxismo o el pensamiento de Marx, claro, siempre se pueden distinguir, pero lo que tienen en común es una concepción muy específica de la libertad, ¿no? Ese sería como el elemento que yo quisiera aquí agregar a lo que ya mis contertulianos y, bueno, mi contertuliana han dicho correctamente. Y es lo siguiente, bueno, la filosofía de Marx parte de una pregunta, bueno, no solo de esa, pero de esa también, y es cómo nosotros, siendo seres naturales, que compartimos, digamos, cierto metabolismo, como los animales, nos enfermamos, tenemos hambre, tenemos instintos, estamos, por decirlo así, subordinados a ciertos procesos biológicos. ¿Cómo, siendo nosotros también seres naturales, podemos o tenemos el derecho de llamarnos a nosotros mismos libres, ¿no? Eso es un problema, digamos, filosófico en términos generales. Hay varias soluciones. La primera solución es, digamos, la solución de Hobbes o de Harry Frankfurt, o que uno podría llamar el compatibilismo simple, y es la idea, no, estamos determinados por la naturaleza, pero la libertad consiste en hacer lo que uno quiera, no en poder determinar los propios deseos. Digamos, hay una frase de Schopenhauer que dice, uno puede hacer lo que quiere, pero no querer lo que quiere, ¿sí? Entonces es como yo puedo hacer lo que quiera y siempre y cuando no tenga obstáculos en el mundo para hacerlo, soy libre, ¿sí? Marx no está de acuerdo con esa idea. Hay otra idea, digamos, en la que está muy en boga en la época de Marx, y es la solución de Kant, ¿no? Entonces Kant dice, hay como una naturaleza, digamos, pasional, instintiva, animal, por decirlo así, del ser humano, y una naturaleza racional. Entonces yo soy libre cuando actúo, digamos, siguiendo motivos puramente racionales en contra de mis inclinaciones, en contra de mis pasiones, en contra de mis instintos, ¿sí? Y digamos, la forma en que Marx soluciona ese problema de, bueno, si somos naturales, ¿cómo diablos nos llamamos a nosotros mismos libres? Es la siguiente. Él dice, nosotros, por medio de la producción material y por medio del trabajo, podemos influir en la forma en que la naturaleza nos influye sin dejar de ser seres naturales. Entonces, un ejemplo para entenderlo, a nosotros nos da hambre, ¿no? Como los animales, pero a través del trabajo y la producción del pan, de los elementos para comer el pan, los cubiertos, etc., podemos crear una cultura gastronómica, ¿sí?
Entonces ya no simplemente nos da hambre, sino nos da hambre, yo qué sé, de pizza, ¿no? O de comida china, de hamburguesa. E incluso hay ciertas cosas que, digamos, por la cultura y eso que uno ve y que uno no come y que se le quita el hambre. No sé, digamos, nosotros en general no comemos cucarachas o algo así, ¿no? En la cultura occidental y en Colombia, ¿no? Y si a uno le sirven un plato de cucarachas, dice, uy, se me quitó el apetito, ¿no? Entonces, para Marx esa es la libertad, ¿no? Como a través del trabajo podemos influir en la forma en que la naturaleza nos influye. Otro ejemplo, nos da frío igual que los animales, pero podemos tener arquitectura, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el punto para Marx es que en el trabajo, en la producción de las cosas para vivir, no solo, digamos, satisfacemos nuestras necesidades, sino podemos crear un mundo social como un todo, o podemos, para utilizar el término de Aristóteles, construir una segunda naturaleza. O sea, un mundo de hábitos, de costumbres, de símbolos, ¿sí? Entonces ahí se ve como por qué para Marx la cuestión del trabajo y de la producción, de la repartición de la riqueza, no solo tiene que ver con alcanzar la igualdad, sino fundamentalmente con alcanzar la libertad. Y creo que eso es un punto importante y también por eso es inspirador, ¿no? Porque de alguna manera muestra que los otros conceptos de libertad, como el del liberalismo o incluso a veces otros conceptos de pronto más religiosos de la libertad, son insuficientes porque no dan cuenta, digamos, de ese rol tan importante que tiene la producción y el trabajo en la construcción de un mundo social como un todo, ¿no? Porque, digamos, para empatar un poco con algo que decía Angélica, Marx no solo es un economista, claro, digamos, para mucha gente es un economista clásico ya, sino es un pensador del todo social, ¿no? De la totalidad social en su conjunto. Y lo que él plantea es que como el trabajo tiene ese rol de construir un mundo social, de construir una segunda naturaleza, entonces analizando esas relaciones podemos como dar cuenta de cómo es una sociedad. Claro, eso es un punto polémico pero digamos hay que en principio entender las relaciones de producción en un sentido muy amplio. Son todas aquellas relaciones en las que nosotros a través de nuestra actividad interhumana influenciamos la forma en que la naturaleza nos influencia. Entonces, sería también como un aporte. Y ahí surge pues muchos de los conceptos de la sociología marxista y también del proyecto de emancipación comunista, ¿no? Que liga la libertad con un nuevo modo de producir y trabajar, digamos, ¿no? Listo, mil gracias a Angélica, Andrés, Alejandro. Ustedes nos dan una aproximación muy interesante sobre el marxismo, digamos, más allá, digamos, de esta... Muchos critican el marxismo por haberse transformado en un partido político, en un totalitarismo, volverse una utopía criminal. Yo que sé, ¿cierto? Yo creo que las perspectivas de ustedes son muy actualizadas, digamos, para lo que nosotros necesitamos como a la hora de repensar el papel del marxismo para introducir elementos de crítica para nuestro presente. Y ahora vamos a la carne del asunto, ¿cierto? Y es la pandemia. Digamos, yo tengo la impresión de que estamos, no sé, en el pensamiento de izquierda reciente ha habido como, como un miedo a analizar lo que está pasando, ¿cierto? Por un lado tenemos como a pensadores, sociólogos, filósofos reaccionando muy rápido, ¿cierto? Sobre qué es la pandemia, ¿cierto? Agamben publicó un texto sobre la invención de la pandemia, Byung-Chul Han diciendo como que todo va a seguir igual, aquí no va a pasar nada, Zizek hablando un poco de que el comunismo viene y que esto es un golpe a lo Kill Bill al capitalismo. Bueno, no sé, son reacciones que fueron como un mes después de o 2 semanas después del confinamiento, así en Europa y parte de América Latina. Yo creo que hace falta un poco de análisis marxista, tal como ustedes lo están pensando, ¿cierto? Porque estamos inundados como por análisis que son hiperreduccionistas. Es decir, aquí hay una crisis sanitaria, aquí voy a pensar como en algunos ejemplos que uno ve todo el tiempo en los noticieros, ¿no? La crisis es sanitaria. Segundo, ¿cierto? Es responsabilidad de cada uno cuidarse, por lo tanto, si usted se contagia, es culpa, es responsabilidad suya. El virus no discrimina clase, género, raza, ni nada. El virus ataca inclementemente a cualquier persona. Hay un dilema entre economía
y salud, ¿cierto? Entonces estamos tan infestados, nos repiten esos estribillos, esos mantras hiper simplistas que a veces uno dice como, pucha, ¿cómo puedo tomar un poco de distancia de eso? Y yo creo que sin duda alguna las perspectivas que ustedes, digamos, nos pusieron en evidencia desde apuntando, digamos, a la idea de la transformación, desde la libertad, desde la capacidad de la intervención del pensamiento, comprender la realidad, bueno, no sé, todo lo que ustedes dijeron en estos momentos. Pero entonces me gustaría como que hagan un poquito de énfasis en eso. ¿Cómo digamos, pensar este momento haciendo al mismo tiempo una crítica al capitalismo contemporáneo? Ujú. No sé quién quiera empezar. ¿Alejandro? Sí, ¿Vamos en el orden? a propósito de lo que plantea Cristian acerca de los análisis intempestivos o acelerados de la pandemia, yo coincido con usted en que faltó crítica en el sentido que Marx le daba al término, y faltó, si se quiere, crítica de la economía política y crítica del presente. Tal vez el caso más triste es el de Slavoj Žižek, ¿no? Žižek está convencido que la pandemia es un golpe al capitalismo, pero curiosamente no hay un análisis de la situación concreta, lo que en la tradición marxista se llama análisis de fuerzas, análisis de clases o análisis de tendencias de las relaciones de producción. Es más como un ejercicio muy voluntarista y esos ejercicios voluntaristas, por lo general, son muy ajenos a la tradición marxista como tradición crítica. Y yo lo planteo porque creo que, y lo decía muy bien Angélica y lo decía muy bien Andrés Felipe, un libro como El Capital, a pesar de su dificultad, es ante todo una caja de herramientas para comprender la realidad. Y es ahí donde, digamos, donde se juega la posibilidad de la crítica de la economía política. Y la realidad solamente puede entenderse en el marco de situaciones concretas. Y creo que la crítica de la economía política en la tradición marxista nos da muy buenos elementos para entender lo que está pasando. Y yo daría un par de pinceladas. Primero, la necesidad de volver a un análisis de clase. Es terrible, solo por poner un ejemplo, que la pandemia en sociedades donde el sistema sanitario ha sido privatizado, sin duda la pandemia genera un mayor impacto y mayor impacto en los sectores populares. Y eso lo podemos entender haciendo un análisis de clase. No es un problema de mala voluntad, no es un problema simplemente de descuido ni autocuidado. Es que el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud y de seguridad social obedeció a lo que algunos llaman la recomposición del poder de clase de grandes negociantes que privatizaron la salud. Y eso genera impactos en la vida cotidiana de la gente. Y en ese orden, entender que Estados Unidos ya pasó el límite de las 150.000 muertes, o que en Colombia estamos en el ascenso de la mortalidad de los contagios, o que la mayoría de la gente que se está muriendo hoy en Bogotá es de estratos 1 y 2, obedece a las dinámicas de la economía y obedece a las dinámicas de la economía política, y cómo a partir del marxismo podemos criticar esa configuración, digamos, de la economía y de la seguridad social privatizada en el marco, digamos, de una perspectiva de la crítica marxista. Eso sería lo primero. Lo segundo, el marxismo tiene una enseñanza muy, muy interesante que a veces se olvida, y es la crítica al concepto, o más bien, la crítica a la reificación. ¿Qué es eso? La tentación que tenemos de tratar ciertas relaciones sociales como si fueran cosas. Tratamos al Estado como si fuera una persona, tratamos al Estado como si, al mercado, perdón, como si fuera un agente, pero en realidad es un cúmulo de relaciones sociales, tanto el Estado como el mercado. Y curiosamente el virus también ha sido reificado. Se habla de la batalla contra el COVID, o sea, se habla de cómo estamos siendo derrotados por el coronavirus, pero en realidad no vemos eso. Vemos que es una ruptura del metabolismo entre humano y naturaleza. Vemos que el COVID es resultado de las dinámicas de la apropiación capitalista, del control de la naturaleza y de la producción en masa, por ejemplo, de animales de granja, o de las costumbres de consumir, digamos, de manera irreflexiva ciertos animales. Y todo eso sin duda es en el marco del metabolismo humano-naturaleza y en el marco de una serie de relaciones sociales que son contingentes.
volviendo al ejemplo de Andrés la cucaracha, pues sin duda entender los patrones de consumo humanos implicaría entender que esos patrones de consumo ligados a formaciones sociales concretas son los que generaron un virus y que ese virus no es una entidad que tiene intenciones o que tiene emociones o que tiene proyectos, sino que es el resultado de esa ruptura metabólica y que se explica también en el marco de unas relaciones sociales. Y creo que eso es lo que hoy tenemos que propugnar, ¿no? ¿Cómo pensamos en este contexto las relaciones sociales imbricadas en un contexto tan difícil y en un contexto además de mucha dificultad para el mundo? Termino con una reflexión. Y es que curiosamente hace mucho se está hablando de crisis de civilización o de crisis múltiple. Es decir, cómo la sociedad capitalista hoy está enfrentada a múltiples crisis, una crisis ambiental, una crisis financiera permanente, una crisis, si se quiere, cultural también, en el sentido de la experiencia. Pero también se ha hablado a propósito de la crisis ambiental de un capitalismo del desastre, o sea, de un capitalismo enteramente ligado a la anulación de la vida humana como proyecto civilizatorio. Y lo que estamos viendo con la pandemia es que el resultado de las dinámicas de la producción y de la apropiación de bienes comunes, estamos ante una situación de desastre y de colapso. Y creo que en ese sentido el marxismo, sobre todo el marxismo que ha dialogado con la ecología política, ha tenido muy buenas herramientas para pensar un futuro no capitalista, si se quiere socialista, que solo es posible en el marco de un patrón ecológico distinto al capitalista, pero además la necesidad de que la única manera, digamos, de derrotar esa catástrofe es con lo que Benjamin llamaba el freno de emergencia. Recuerden esa metáfora tan bonita. Benjamin decía, se supone que las revoluciones son como la locomotora que nos lleva más allá, que nos lleva hacia adelante, hacia la ruta del progreso, pero tal vez es lo contrario. Tal vez las revoluciones son el freno de emergencia que evita el progreso, porque ese progreso en realidad es el desastre de la catástrofe. Y la pandemia es un síntoma de la catástrofe. Y creo que en ese marco el marxismo nos da esas tres rutas. Primero, una crítica a la situación concreta. Segundo, una crítica a la reificación. Y por último, una idea de cómo es necesario criticar este capitalismo que no es productivo, sino que es un capitalismo del desastre, del despojo e incluso del colapso ecológico. Y gracias, Alejandro. Muy interesante este asunto de la... O sea, hay muchas cosas que dijo que son muy interesantes, pero me suena un poco esta idea de la reificación, ¿cierto? Porque, digamos, como que la batalla ideológica de los medios masivos de comunicación, de las clases dominantes, etcétera, si hablamos así remarxistamente, pues es eso, como que pensemos que el virus es una entidad que aparece así como de la nada, ¿cierto? Que aparece de la nada, de la misma manera que le quitó mucho Marx en El Capital, que criticar esa idea de que la mercancía parece un estante en un supermercado así de la nada, ¿cierto? ¿Cómo logramos nosotros cómo superar ese asunto de la reificación y encontramos que esas relaciones, que esas cosas que llamamos cosas están imbricadas en un conjunto de relaciones hipercontradictorias y pues ahí, digamos, es como levantar una alfombra llena de muchas cosas, ¿cierto? Entonces es súper interesante ese asunto. No sé si Angélica quiere continuar su análisis frente a la herramienta del marxismo para comprender la situación de la pandemia. Sí, es que justamente parte de la reflexión que tuve se conecta con esta pregunta, se conecta con lo último con el último punto de Alejandro, que el nombre de esta convocatoria era marxismo zombie, ¿no? Y yo creo que el zombie es el capitalismo, ¿sí? Yo creo que el zombie es el capitalismo porque es un muerto que sigue andando y sigue depredando, ¿sí? Es un muerto que no se dirige a ninguna parte y no tiene perspectiva de mejora. Sí, porque de hecho hasta sus defensores más acérrimos piensan que este es el fin de la historia, ¿no? Que ya este es el punto máximo de la civilización humana, o bueno, como lo queramos llamar. Estamos en una etapa del capitalismo, en un capitalismo que ni poco ni mucho crea bienestar social, ni bienestar colectivo. Lo único que hace es acumular ganancias en unas manos muy pocas, ¿no? Y aquí, digamos, no hace falta ahondar, pero vimos ayer ante el Congreso estadounidense a estos 4 hombres, al de Apple, Amazon, Facebook y Google,
que esas fortunas reunidas son más grandes que, no sé, decían que el PIB de Alemania, ¿sí? Sí, es una acumulación de capital inaudita, ¿sí? No sé si hay algún precedente de una acumulación tan fuerte en nuestra historia, ¿sí? Y a la vez, digamos que esa acumulación es tan evidente, ¿no? Y que además la pandemia lo ha posibilitado, este tipo de Amazon, oh, no soy muy buena con las cifras, pero ha hecho un negocio enorme con las entregas de domicilio que ha generado pues todo el aislamiento por la pandemia. Entonces, este es un capitalismo parasitario, ¿no? Que no crea empleo, ¿sí? Porque no, ya digamos ese capitalismo que evidentemente analizó Marx en el siglo XIX, pues ya no existe más, ¿sí? No existe, digamos, la empresa, la fábrica con la gente ahí, pero las lógicas de la acumulación sí siguen viviendo, ¿no? Entonces tenemos desempleo, ¿sí? Y un desempleo que, como decía Alejandro, a veces uno cree que es muy funcional al capital, ¿no? Hay gente simplemente que no importa que no tenga un trabajo, no importa que esté durmiendo debajo de un puente, no importa. ¿Sí? El capitalismo, pareciera que el éxito del capitalismo es precisamente eso, que hay vidas que, como dice Judith Butler, no importan, ¿sí? Simplemente no las vemos porque no están en esa lógica, digamos, de la acumulación capitalista. Adicionalmente, y en este momento con la pandemia, pues que vemos un Estado absolutamente raquítico, ¿sí? Incapaz de actuar, ¿no? Casi que uno pensaría que el Estado en su debilidad pareciera que solo da muestras de vida con la violencia y con la represión, ¿sí? Para eso, digamos, pareciera que sigue persistiendo el Estado, porque ni siquiera en política social, porque cada vez más en este momento la política social se asemeja demasiado a la limosna, ¿no? A como actos para no combatir la pobreza, no nada. Simplemente subsidios o pequeños montos de dinero que refuerzan la debilidad estructural pues de la gente que está en situación de pobreza y la dependencia además hacia el Estado y un capital especulativo, digamos que, digamos, carroñero, usurero, ¿sí? Que realmente no genera bienestar para nadie más que para el capitalismo, al capitalista, digamos, que es su poseedor. Entonces estamos en un capitalismo, sí, de la explotación, digamos, histórica, pero también en una etapa de mucha violencia, de mucha represión, y que se sustenta en la exclusión y en los discursos de odio, ¿no? Y yo creo, en ese sentido, que la pandemia lo que ha puesto en evidencia también es como un nuevo momento de acumulación, ¿sí? De acumulación del capital. Y esto entonces empieza a crear una sociedad, ¿no? Y unas formas de relación social donde, insisto, hay vidas prescindibles, ¿no? La policía puede matar gente negra, puede matar de hambre o de frío a comunidades indígenas, no le importa, no es su problema, ¿sí? Y entonces este capitalismo zombie no tiene digamos, ni siquiera es capaz de garantizar cosas mínimas para los explotados, ¿no? Está muerto, pero sigue teniendo la capacidad de eliminar cualquier esperanza de cambio, ¿no? Porque su ideología es tan potente que hace pensar que no hay alternativas, ¿no? Que no hay esperanza, ¿sí? Estamos en lo que es emprenda, ¿no? Reinvéntese, adáptese, porque realmente pues no hay nada más que este capitalismo, pues que ya ni siquiera la palabra salvaje lo describe, porque es un régimen de muerte, ¿no? Y de negación y de odio. Muchas gracias, Angélica. Les recuerdo a los que están conectados y a quienes están conectados que vamos a emplear los últimos 15 minutos de la tertulia para compartir las preguntas que ustedes nos están dejando en el chat. Entonces no se preocupen, que al final va a haber como ese momento. Simplemente vamos a hacer una ronda más aparte de esta y ya, ¿listo? Entonces, bueno, Angélica hace una mención muy interesante, que es que Angélica intenta como
como poner al revés un poco el título, digamos, de esta tertulia, ¿cierto? Hasta qué punto realmente quien es un zombie es el capital, ¿cierto? Y no el marxismo, ¿cierto? Entonces como que hay un asunto muy interesante y eso me recuerda mucho el capítulo 8 del Capital, ¿cierto? En donde, en ese famoso capítulo en donde Marx describe un poco la lucha por la limitación de la explotación laboral a través de la reivindicación de la limitación de la explotación a través de las 10 u 8 horas, que fue una conquista de la clase obrera. Y digamos, en un momento Marx dice como que el capitalismo es una especie, él define el capital en ese capítulo como trabajo muerto, como trabajo muerto que vive el trabajo vivo. Es decir, la acumulación capitalista solo existe en tanto algo le da vida, y ese algo que le da vida no es nada más y nada menos que el trabajo, y el trabajo es la vida de las personas, ¿cierto? Entonces de ahí que David Harvey define el capital como valor en movimiento. Entonces, pues, súper interesante esa idea, y eso nos da, digamos, muchas luces sobre cuál es el afán que tienen hoy no sé, los empresarios, los gremios y toda la cosa de mandar a la gente a trabajar, ¿cierto? En el peor momento, ¿cierto? El capital no existe sin movimiento, el capital no existe sin actividad humana, el capital no existe sin trabajo vivo. Entonces, pues, este asunto como, y en esto radica, pues, precisamente la violencia primordial del capital, descubierta por Marx en el siglo XIX y sigue intacta, ¿cierto? Sigue intacta. Yo creo que es uno de los grandes problemas de las críticas contemporáneas que nos dicen como al marxismo, que nos dicen que el marxismo es algo del siglo XX, del XIX, que ya no sirve para nada, etcétera, cuando nos damos cuenta como que el núcleo fundamental sigue exactamente igual, ¿cierto? Entonces, pues, le doy la palabra a Andrés. Bien. Bueno, yo creo que una de las cosas interesantes que del marxismo se podrían sacar para analizar la pandemia, hay muchas, pero me gustaría, digamos, resaltar dos. Una, digamos, que va muy en continuidad con lo que planteaba Alejandro. Y es que, bueno, digamos que en el escenario intelectual de los años 90 o principios del 2000, hay como una idea de la sociedad como muy postmoderna. Entonces la sociedad es un constructo simbólico, absolutamente autorreferente, no tiene ningún tipo de limitación de la material o de la naturaleza, sino es algo que está casi como volando en el cielo. Y digamos los postmodernos y los constructivistas tienden a defender esa tesis. De alguna manera, la pandemia y el surgimiento de la COVID-19 y todo lo que está pasando es como un golpe, ahí sí, como diría, sí, a lo Kill Bill, pero a los postmodernos, ¿no? Porque dicen, no, si hay limitaciones naturales, la sociedad está igual encarnada en un mundo, sí, de metabolismo con la naturaleza, es decir, de todas estas cosas que el marxismo siempre había como resaltado a la hora de hablar de la materialidad del ser humano, pero hay un riesgo frente a esto, y es entonces irse exclusivamente al lado biológico. Entonces es, por ejemplo, creer que lo que está pasando es simplemente un problema del que solo los médicos pueden hablar. Yo obviamente no quiero dudar de los médicos. Los epidemiólogos tienen razón, pero el problema no es solo epidemiológico, ¿sí? Entonces me parece que el marxismo representa como una vía alterna entre esos dos extremos, digamos, entre el extremo de la cultura aislada de la naturaleza y el otro extremo, digamos, de la naturaleza que no tiene ningún tipo de cultura y del determinismo biológico, es decir, de la idea de que estamos determinados, yo que sé, por las leyes de la evolución a actuar de cierta manera y no hay alternativa. Y es con esta idea de que la libertad, otra vez retomo eso, implica como influir la forma en que la naturaleza nos influye. Entonces ahí está cómo se analiza el coronavirus, pues justamente con eso, ¿no? Las relaciones de producción influyen en la forma en que el coronavirus nos influye, sin negar que el coronavirus existe y es una entidad microscópica y tiene todas las propiedades biológicas que la ciencia le adjudica, ¿no? Pero eso no implica dejar de lado otra vez el análisis social. Entonces, como ese juego entre primera y segunda naturaleza, ¿no? Entre naturaleza y cultura, como no como regiones que están contrapuestas, sino más bien superpuestas y que interactúan en un metabolismo. Eso me parece súper importante, digamos, del marxismo en términos generales. Y la otra idea es que el análisis de clase, que ya, digamos, nombró Alejandro y también Angélica, nos lleva, digamos, a ver muy concretamente que este dilema entre salud y economía es realmente un falso dilema, ¿no? Es porque en verdad es un dilema en cómo se mueren los pobres, ¿no? Se mueren contagiados
o de hambre. ¿Sí? Pero eso deberían llamarlo así, un dilema de cómo son los pobres, ¿no? El dilema entre salud y economía. No, porque los que se van a morir en ambas situaciones son los mismos. Y eso significa que en el capitalismo, eso es una, digamos, de las tesis de Marx en general, hay, digamos, la vida de la mayoría de aquellos que no tienen capital es sacrificable. No necesariamente sacrificada, sino sacrificable. ¿Sí? Claro, porque hay gente que dice, no, ya no hay niños trabajando en las minas, ¿no? Hay unos poquitos derechos laborales, en Europa está mejor, ¿no? Tienen algunos países salud y todo eso. Sí, pero en algún momento, si la lógica de las ganancias lo exigen, pueden desmontar todas esas cosas y todos los derechos laborales, porque la vida de los que no tienen capital es sacrificable. Y eso hace que el intercambio entre el capital y el trabajo sea necesariamente desigual. Hay muchas formas de entender esa desigualdad, está la teoría de la plusvalía, pero también hay gente que, digamos, trata de seguir defendiendo esa tesis de la desigualdad del intercambio entre capital y trabajo sin acudir a la teoría del valor, ¿no? Pero digamos, el punto general es, y digamos, si uno quiere una prueba de por qué es desigual, pues la pandemia la da. Y es que los que en ese dilema de salud y economía, los que se van a morir son los mismos, en ambas opciones. Entonces no es un dilema, es un dilema de cómo lo sacrificamos, digamos, ¿no? Pero no es realmente un dilema como lo plantean los medios y el gobierno. Entonces creo que esas serían como las dos claves de análisis muy importantes, que no las únicas, pero muy importantes que nos daría el marxismo para entender la pandemia actual, ¿no? Bueno, tres últimas intervenciones por parte de ustedes tres nos arrojan pues ya como al último momento pues de este diálogo, y es el papel de la política, ¿cierto? Eh, digamos, Alejandro nos decía como en la última parte de su intervención, y es que como que, y eso es como hace parte del marxismo, de la autocrítica del marxismo. Hay un marxismo que considera como que las mismas contradicciones son las que cavan la tumba misma del capital, y por lo tanto hay como una relación un poco mecánica, ¿cierto? Del fin del capitalismo, ¿cierto? ¿Cómo conciliar esas dos cosas? Entonces, por un lado, Marx nos dice como que todo proceso social, toda relación social, todo modo de producción es finito, ¿cierto? Pero por el otro lado, no todo modo de producción perece por sus propias contradicciones, ¿cierto? Y más el capitalismo. Ese es como lo que nos ha puesto en evidencia, por ejemplo, como lo decía Alejandro, como Walter Benjamin, y Benjamin como que invierte esa idea como teleológica que hay al interior del marxismo, que nos dice como que la revolución es aquello que acelera la historia, ¿cierto? Acelera la locomotora, porque de una u otra manera la sociedad tiende naturalmente a marchar hacia un horizonte comunista o socialista, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entonces me gustaría como que se detengan un poco en esa idea de la política, ¿cierto? ¿Cómo se puede reinventar la política desde el marxismo, teniendo en cuenta todo lo que ustedes han dicho? El marxismo, digamos, como un pensamiento que se mueve en esa primera y segunda naturaleza, como lo decía Andrés, ese capitalismo, como lo dice Angélica, necropolítico, ¿cierto? Tanatopolítico, que se combina muy bien con lo que decía Andrés en términos de cómo el proletariado, las clases dominadas, son sacrificables, ¿cierto? Desde múltiples perspectivas. No significa que todos vayan al matadero de la misma manera, sino que de una u otra manera son plurales las formas de aniquilamiento de esas vidas que son insacrificables. Entonces me gustaría como que finalmente, y a esa última reflexión la acompañaran como una figura del marxismo que a ustedes les parezca interesante, ¿cierto? Y que les recomienden leer a las personas que están conectadas, como para darle vida a esta tradición pues emancipatoria que debería tener como más visibilidad, ¿cierto? Bueno, de pronto no la tiene porque de una u otra manera como que nos pone, interpela mucho como al orden social. Entonces, pues bueno, me gustaría como que hiciéramos una última rondita hablando un poco de eso. Pues no sé, sigamos el mismo orden, ya que... Claro. analizamos. Bien, bueno, yo creo que es una pregunta pues crucial, y hay bastante que decir. Yo volvería a algunos puntos que ya hemos tocado en la conversación, que tocó Angélica, que tocó también Andrés Felipe y también Cristian, para plantear tres ideas. Primero, o tres tesis más bien. Primero, yo creo que a diferencia de otras perspectivas, la política
el marxismo le ha dado mucha importancia a la idea misma de emancipación, ¿no? A la idea de, y eso es crucial, los órdenes sociales son perecederos, nada dura para siempre. Y el que exista la pobreza o el que exista la contaminación no quiere decir que vaya a existir para siempre, sino que es un arreglo, digamos, finito y perecedero. Y eso, yo insisto, es profundamente liberador, ¿no? Y creo que ese ha sido un aporte crucial en el análisis de las situaciones concretas, ¿no? Y creo que por eso a tanta gente le incomoda tanto, ¿no? Y yo aquí voy a hacer una nota al pie a propósito de lo que pasa en el chat en este momento. El marxismo es realmente incómodo y en eso es muy, muy cercano al feminismo. Eso no voy a decir mucho porque Angélica realmente sabe mucho del tema, yo no, pero el marxismo es realmente incómodo y a mucha gente le incomoda porque el marxismo da una esperanza de emancipación a los que siempre han estado excluidos, discriminados o explotados. Y eso claramente molesta y eso claramente a mucha gente le perturba. A mí me gusta mucho algo que se decía de un dirigente político italiano, era que le había enseñado a la clase trabajadora italiana a no quitarse el sombrero al paso de su patrón. Y eso me parece que es de una fortaleza muy, muy interesante, ¿no? Porque es un ejercicio muy cotidiano de dignidad, que funciona para la clase trabajadora italiana, pero que bien puede funcionar para una Rosa Parks que se sienta en la parte de adelante del bus rechazando el racismo. O esta famosa feminista que se atrevió a correr una carrera masculina y que la sacaron a la fuerza, pero con ese gesto cambió las carreras. En fin, yo creo que por eso perturba tanto y por eso es también tan interesante, ¿no? Que fue realmente una herramienta de comprensión para la gente que estaba siendo discriminada, explotada. Y eso, sin duda, sigue siendo muy poderoso, ¿no? Y en ese marco, entonces, por eso insistir en que es una herramienta de emancipación que es muy interesante. Y a propósito de una de las preguntas del chat, que no puede ser nunca restrictiva. Yo por eso prefiero hablar de la tradición marxista con mucha diversidad, porque el marxismo ha dialogado con el feminismo, con la fenomenología, con la filosofía analítica, y hay muchos marxismos, ¿no? No hay uno solo. Y creo que hay muchos debates y hay una gran diversidad, y eso me parece que es también muy, muy poderoso. Y una idea que me parece también clave, muy, muy en dirección a lo anterior, es que el marxismo también fue muy poderoso porque le dio mucha fuerza al análisis de clases sociales, ¿no? Es decir, que mucha de la realidad puede entenderse entendiéndola a partir de la división de clases, pero que al mismo tiempo eso no le explica todo. Es decir, entender las clases sociales nos puede permitir entender la sociedad y entender mucho de la política, pero no es la varita mágica para solucionarlo todo ni para entenderlo todo, ¿sí? Y por eso entonces esos análisis que son, alguien lo decía en el chat muy bien, a veces economicistas, pues se quedan cortos, ¿no? Pero aún así el análisis de clase es una condición necesaria para el análisis de la sociedad, pero no es suficiente. Y yo creo que por eso es tan interesante la política en el marxismo, porque parte de la idea de la emancipación en dirección a pensar que las sociedades pueden cambiar, que no son estáticas y que la gente discriminada y explotada puede tener esperanza a partir de sus análisis de la situación concreta. Y también que es muy importante el enfoque de clase, pero que el enfoque de clase no lo soluciona todo, que es un poco incluso corto para entender la complejidad de la sociedad. Muchas gracias, Alejandro. Le doy la palabra a Angélica. Vale. Yo creo que en términos, digamos, de la pregunta por la práctica política, ahí hay un enorme problema, y es que pareciera que cuando uno reivindica este tipo de marco de análisis, debería hacerlo desde una posición vergonzante, ¿no? ¿Por qué? Porque se cayó el muro, porque se deshizo la Unión Soviética, porque los grupos guerrilleros, y bueno, y eso, digamos, marca y determina pues todo este prejuicio y este estereotipo acerca de las personas que
acudimos a este tipo, digamos, de marco de análisis para comprender y tratar, digamos, de, de plantear alternativas a una sociedad tan injusta, ¿no? Y digamos que adicionalmente, pues sí ha habido problemas serios para estructurar una propuesta, digamos, o una alternativa que supere esa posición vergonzante y que le proponga precisamente cosas nuevas o cosas, no sé si nuevas, pero sí distintas a la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, una trampa enorme en la que se ha caído en términos de la acción política es pensar que podemos jugar con las reglas de la democracia liberal, ¿no? Entonces, que si conformamos un partido, nos presentamos a elecciones y tratamos de sacar los votos, pues ahí vamos a avanzar hacia el cambio social. Y yo creo que esto es chistoso porque es que, digamos, esto desde hace mucho rato, desde el propio pensamiento de Marx, sabemos que es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil porque la democracia liberal capitalista está hecha a su propia medida, ¿sí? Entonces, la gran tragedia de los partidos que se autonombran con la izquierda es que parece que se vuelve el proyecto personal de las para llegar a un escaño en el Congreso, para llegar a un cargo de poder y ahí se acaba, ¿sí? Y eso es trágico porque es limitante, es desalentador, ¿no? La gente va a pensar y piensa con toda la razón, todos los políticos son iguales, ¿no? Entonces realmente no hay la alternativa. Entonces, y lo bueno, ¿sí? También, digamos, de ese diálogo entre el marxismo y otras expresiones políticas es que el marxismo puede aprender de otras prácticas políticas que vienen de las resistencias, ¿no? De lo comunitario, de lo local, que está pensando no en términos de cómo nos organizamos como partido para sacar unos votos, sino de verdad cómo construimos solidaridad, cómo hacemos resistencia a esa andanada de individualismo que rompe todas las lógicas comunitarias, ¿no? Entonces, obviamente la acción política desde este punto de vista pues no se construye en espacios cerrados como el Congreso, ni siquiera en las aulas de clase, ¿no? O en una oficina, sino que se construye realmente en los barrios, en las veredas, hablando con la gente, no para evangelizar o, ¿sí? O ninguna cuestión de estas, pero sí para plantear preguntas y para escuchar lo que la gente está pensando, cómo reflexiona sobre su propia situación, ¿no? Y formulando preguntas que además nos generen esa solidaridad de estar en el mismo lado, digamos, de esta orden social, que es el lado subordinado, el lado violentado, ¿no? Con preguntas, ¿no? Preguntas que la sociedad tendría que enfrentar, ¿no? Porque hay gente que si no tiene dinero no tiene una educación de calidad, ¿sí? Porque hay gente que se muere en la puerta del hospital porque no lo dejan entrar, porque, porque en este momento nadie sabe dónde está el dinero que supuestamente iba encaminado a paliar de alguna manera pues toda esta crisis que está llevando al hambre física a cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, tenemos, creo yo, un problema de acción política enorme, pero también la gran esperanza de mirar a las prácticas políticas de otras orillas, ¿no? La acción militante indígena que ha resistido, ¿no? Que ha logrado, digamos, persistir a pesar de la violencia. Tenemos la tradición también fuerte de lucha afro, tenemos también las apuestas feministas que realmente pueden imaginar nuevas formas, porque de verdad es muy fuerte esa arremetida de pensar que solamente a través de las instituciones burguesas y capitalistas es que vamos a llegar al poder y que las cosas se van a transformar. Eso es una trampa que nos está costando mucho y que nos está limitando la posibilidad de acción política. Muchas gracias, Angélica. Excelente, pues tenemos como dos apreciaciones súper esclarecedoras alrededor, digamos, de la emancipación y de cómo deberíamos pensar desde el marxismo una política emancipatoria. Y pues de nuevo, pues hay un texto que me hicieron recordar ustedes, que es un texto del joven Marx, que es sobre la cuestión judía, ¿cierto? Que como que enuncia un poco como las limitaciones que
que tiene consigo que trae consigo la democracia liberal para llevar a cabo pues, las transformaciones profundas de la sociedad. Asimismo, pues ese gesto intelectual de pensar la emancipación más allá de la emancipación estatal, más allá de la emancipación jurídica, más allá de la emancipación de las reglas de juego que nos dan, pues desemboca en una tradición hiperamplia que tiene, digamos, múltiples aristas y que afortunadamente han pululado, ¿cierto? Y no han dejado de pulular en nuestro mundo contemporáneo. Y pues el marxismo es una más entre muchas, digamos. Me aprecio mucho esa idea, Alejandro, porque a veces tendemos a pensar que el marxismo es la filosofía de la historia, es la única forma de cambiar el mundo, etcétera, cuando de una u otra manera entra como que hace parte de una tradición hiper rica en la emancipación política, ¿cierto? La emancipación humana, en ir más allá, digamos, de esa emancipación que nos fijan las reglas jurídicas establecidas del liberalismo. Bueno, le doy la palabra a Andrés y hacemos voy a intentar sintetizar algunas de las preguntas que están poniendo, digamos, las personas en el chat. Bien. No, pues digamos, estoy de acuerdo con lo que plantea Alejandra y Angélica en general. Solo quisiera decir dos cosas. La primera es que es cierto que el análisis de clase no es la única clave para entender la sociedad. También, como dice Alejandro, es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, toca hacerlo, pero no es lo único. Sin embargo, yo creo que uno podría, de alguna forma, tratar de plantear que el marxismo también se deja permear de esas otras tradiciones, digamos, de pensamiento crítico y de emancipación, como el feminismo, el racismo, y puede enriquecerse. ¿Y a qué me refiero? Digamos, pues yo no soy especialista en feminismo marxista, creo que Angélica obviamente sabrá mucho más, pero a mí se me hace que uno de los aportes del feminismo marxista es que capta con mucha precisión la noción amplia de relación de producción. Es que uno puede decir, siguiendo esa idea amplia, que por ejemplo el capital tiene un sesgo de género, específicamente de género en la forma en que se da la explotación. Y es la idea de algunas feministas marxistas es que, por ejemplo, el trabajo gratuito en el hogar es un sostén de la maquinaria de acumulación capitalista. ¿Sí? Y también uno podría extenderlo a, también como lo decía al principio, a las cuestiones raciales, ¿no? O sea, en Estados Unidos el sistema carcelario, no sé si han visto ese documental de Enmienda 3 en Netflix, donde muestran que ahí hay todo un severo negocio con las prisiones privadas en Estados Unidos y casualmente mandan allá solo a negros a trabajar, porque también hay un sesgo racial en la policía, etc., ¿no? Pero entonces el punto es, claro, porque el marxismo se le ha acusado con razón de ser reduccionista en la cuestión de clase. Entonces, uno lo ve incluso en gente de izquierda en Colombia que desestima las cuestiones de género. No dicen, ay, no, solo son importantes los pobres, pero las mujeres no, ¿no? O las cuestiones raciales tampoco, y todo en última instancia es una cuestión de clase. Y uno podría decir, no, la máquina de explotación capitalista tiene también un sesgo de género que es irreductible al de clase, pero sigue siendo capitalista. Y eso gracias a esta noción amplia de relación de producción, que no es simplemente transformar materia en producto, sino transformar la primera naturaleza en segunda naturaleza. Y el trabajo en el hogar, todas las tareas del cuidado que históricamente el patriarcado le ha relegado a las mujeres, también son actividad productiva. Entonces creo que eso es importante también ver cómo el marxismo también se deja como permear y radicaliza sus propios conceptos, digamos, por medio del diálogo con otras tradiciones. Y lo segundo, digamos que sí, el marxismo tiene una muy buena crítica a las instituciones liberales, a la democracia, pero también hay que ver que muchas de esas instituciones de la democracia no son necesariamente liberales y que han sido también victorias de la clase obrera. Pensemos en algo que en principio nos parece súper liberal, pero no es liberal, el sufragio universal. Los liberales, si uno lee, por ejemplo, Kant, ¿no? O Locke, tenían la idea de que solo podían votar los propietarios. En Colombia fue así en el siglo XIX. ¿sí? Fueron el movimiento obrero de izquierda el que dijo, no, todos tienen que votar. Y uno mira en el siglo XIX, la gente de derecha dice, hijo de madre, van a votar todos, no se vino el castrochavismo. Bueno, en esa época decían el terror rojo y tal, pero era la misma idea, ¿no? Entonces, también, digamos, hay que saber jugar con algunas instituciones que, claro, hay que entender los límites del liberalismo, pero algunas instituciones también sirven para jugar cosas contra el capital y a veces hay reformas
que son muy radicales en un contexto histórico. O sea, no sé, el proceso de paz es una cosa muy liberal, pero en principio parece una cosa muy liberal, pero en el contexto colombiano es algo muy radical. Y jugársela por eso también en el escenario institucional es algo que vale. Claro, que se puede articular con las luchas comunitarias y eso también es algo que más o menos está pasando en el país y por eso se da el asesinato de líderes sociales. Y esto, ¿no? Pero digamos, no hay que dejar de lado tampoco esa dimensión, digamos, estatal, institucional de la política, porque también al capitalismo se le puede combatir con reformas, ¿no? Listo, de acuerdo, Andrés. Pues uno de los grandes victorias de la clase obrera y después de las clases oprimidas es una reforma liberal, ¿cierto? Que es la limitación de la explotación laboral, por ejemplo, ¿cierto? Así como el sufragio y todo este tipo de cosas. Entonces, pues ver también como todas esas tensiones alrededor del marxismo, pues nos permiten como pensar en nuestro presente de una manera como más crítica, ¿cierto? Más crítica como ya, más allá, digamos, de los lugares comunes que a veces tendemos pues, tenemos a nuestra disposición. Listo. En el chat hay algunas preguntas. En términos generales me gustaría como empezar con una que veo como un poco repetitiva y es cómo se puede conciliar, que es algo que ya decía Andrés, ese asunto de ese análisis económico con esa esfera mucho más cultural, ¿cierto? Cómo pensar al proletariado, ¿cierto? De hecho, es una palabra que Marx deja de usar en sus textos. Bueno, y la tradición marxista se ancla muchísimo, sobre todo en ese concepto, de esa noción de proletariado. ¿Cómo mediar ahí esas dos cosas? No sé quién quiera responder un poco a esa pregunta, entre esa cara económica y esa cara cultural, esa cara valorativa y esa cara, pues, material del sujeto y de la subjetividad política en el marxismo. Voy a levantar la mano. Está bien, yo... Andrés. Bueno, claro, o sea, no hay que desconocer que el marxismo tiene como una, por decirlo así, una deuda con lo simbólico. No en general, porque obviamente Gramsci, por ejemplo, se concentra mucho en la cultura y lo simbólico, pero si uno coge el marxismo canónico, ¿no? El prólogo de Marx de 1859, pum, base, superestructura, entonces las relaciones económicas determinan, ¿no? Los símbolos, ¿no? La forma en que concebimos el mundo, el arte, la moral, etc. Y obviamente hay expresiones de Marx que dan a entender eso, no hay que desconocerlo. Pero digamos que así como Alejandro decía que el marxismo es un corpus abierto que está en permanente reelaboración, Marx justamente por su concepto de crítica también es abierto y hay varios Marx, ¿no? No hay uno solo, ¿no? Es como un sistema así cerrado que uno diga, no, esto es, y se quedó ahí, ¿no? Sino hay, digamos, múltiples pinceladas, hay aristas y formas distintas de abordaje de muchos problemas. Pero entonces, digamos, con la cuestión de la cultura y el mundo simbólico, yo creo que el espíritu, digamos, de Marx, que por ejemplo está en la ideología alemana o en textos más de juventud, apunta a una relación recíproca, o de, llamémoslo así, expresión recíproca entre lo económico y lo simbólico. Es que las cuestiones económicas se expresan simbólicamente y viceversa. Entonces, pongamos un ejemplo. La concepción que los indígenas tienen, por ejemplo, del maíz, que es como un regalo, o a veces algunas comunidades lo ven como el semen del sol que preña la tierra y ahí surgen los frutos, ¿no? Claro, desde el marxismo, digamos, canónico, uno diría, no, eso está determinado por la forma en que ellos organizan la agricultura. Y uno diría, cuando no va a haber como un trabajo antropológico más concreto, esa tesis es muy difícil de defender. ¿Por qué? ¿No? Pues, ¿dónde está el vínculo clarito? Pero lo que uno podría decir, digamos, desde esta idea de la relación recíproca entre lo económico y lo simbólico es que para que los indígenas tengan esa concepción del maíz y su concepción del mundo, tienen que tener una creencia viviente. Y esa creencia viviente se vuelve viviente justamente en medio de la agricultura. Es decir, yo no puedo tener una concepción del mundo sin tener una práctica que la respalde, la reafirme. Y esa práctica generalmente es una práctica de producción, ¿sí? Entonces, lo mismo, no sé, la concepción del mar que tiene un isleño en la antigüedad, pues es incomprensible si no pesca, ¿no? ¿Sí? No es una creencia viviente que esté como encarnada en su propio
en su propia forma de ver las cosas y en su propia actividad. Entonces, el punto sería que el sentido, ¿sí? Nuestras formas de concebir el mundo solo tiene sentido anclado o enraizado en una actividad de producción. Y esa forma de entenderlo como una relación recíproca más, digamos, dialéctica, si se quiere, da pie como para hacer análisis más amplios. Y yo creo que ya como para responder también la otra pregunta que hacía Cristian como el marxista más chévere, a mí me parece que Gramsci entiende muy bien como esa relación recíproca entre lo económico y lo simbólico, ¿sí? Porque, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, las relaciones capitalistas de producción no se entienden sin el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía es una concepción del mundo, es una forma de ver las cosas, ¿sí? ¿Y cuál es esa forma? Que, no sé, cuando uno está viendo Netflix, uno cree que no se está relacionando con nadie, ¿cierto? Y resulta que sí, se está relacionando con el que hace la película, con el dueño de Netflix, con el que hizo el televisor, con el que hace la electricidad, con la gente que trabaja en la empresa de electricidad, etcétera, con un montón de gente. Pero uno dice, no, soy yo con la serie. Ese es el fetichismo de la mercancía, concebir relaciones sociales que configuran la sociedad como una relación con cosas, ¿sí? Y entre cosas, ¿sí? Entonces, ahí está, es una concepción del mundo, pero esa concepción del mundo surge, digamos, a la par y se retroalimenta con el mundo económico, ¿no? Es como una relación causal, como lo sugiere la metáfora de base superestructura. Que además hay que decir una cosa, la superestructura no es un término técnico en Marx, solo aparece en ese prólogo. Hay el modo de producción, por ejemplo, si es un término técnico que usted lo ve desde la ideología alemana, está el capital, ¿no? Pero la superestructura no. Eso solo se le ocurrió esa vez. Entonces, digamos, hay que tratar de mirar como que hay muchos Marx, ¿no? Y hay otro Marx, por ejemplo, el del fetichismo de la mercancía, que sí le da un peso muy fuerte a lo simbólico y puede de alguna manera subsanar esa deuda que sí tiene el marxismo económico. Yo quería decir una cosa muy breve sobre eso último que dice Andrés, que es súper interesante. A propósito del marxismo en América Latina. Ludovico Silva, que era un marxista venezolano que murió en el año 88, planteó una tesis muy interesante. Él decía que muchos malos entendidos sobre Marx era porque se habían asumido ciertas metáforas que usaba Marx como si fueran razonamientos literales. Y el ejemplo que ponía precisamente era el de superestructura y base. Fue una metáfora que usó una vez y fue la base y el origen de una vulgarización terrible. Y creo que en América Latina se ha reflexionado mucho sobre la cultura en el marxismo, preguntándose precisamente por el peso de las metáforas en Marx. Y eso es muy poderoso y muy interesante. El trabajo de Ludovico Silva fue muy bonito. Él tiene un libro que se llama El estilo literario de Marx, que es un trabajo precioso que yo siempre recomiendo, y un libro de Enrique Dussel que se llama Las metáforas teológicas en Marx, porque curiosamente Marx ha pasado como el gran crítico de la religión, y todo eso es cierto, pero curiosamente en su trabajo las metáforas teológicas vuelven, tanto judías como cristianas, y eso es muy interesante. Creo que hay una clave también de crítica cultural que es muy provechosa y que en América Latina creo que se ha aprovechado muy bien, pero que a veces no ha tenido tanta repercusión como se quisiera, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alejo. Hay otra pregunta, como una especie de síntesis de varias preguntas, y considero el asunto de la oportunidad política, ¿no? Muchos están como pensando un poco como concretamente el marxismo, cómo se pondría en marcha viendo la crisis actual, ¿cierto? ¿Cuál es la oportunidad política más allá, pues, de nuevo, esa lectura la habíamos, la de Zizek, que dice que ya el capitalismo estaba, ya le asestaron, el COVID le asestó un duro golpe, yo qué sé, pero ¿cuál es la oportunidad? Ya bien, haciendo como un análisis de correlación de fuerzas, yo qué sé, aunque eso no se hace de la noche a la mañana, yo sé, pero ¿cómo ven ustedes qué es lo que hay que hacer? Un marxista que dice, hagamos esto, reivindiquemos esto, luchemos en contra de Pepito Pérez, bueno, yo no sé, que ilumínenos, por favor, frente a la actual coyuntura, ¿qué hacemos? No sé quién quieran. Dale, Angélica. No, yo pensaría también que parte de lo que le permita a uno todas estas herramientas analíticas es saber que no hay como fórmulas mágicas, ni hay un recetario, ni puedo ir a consultar
el libro de Marx en la página 20 para saber cómo voy a acabar con el capitalismo. Y sobre todo porque, digamos, estamos en un momento supremamente difícil en que a partir del ejercicio de la represión y la violencia se han desactivado muchas rebeldías, ¿no? Yo creo que estábamos en un momento interesante con todo lo que estaba pasando, al menos a nivel continental, de movilizaciones, ¿no? En distintos países, incluyendo pues el nuestro, ¿no? Con algo que empezó con un paro y luego, digamos, siguió como con una fuerza que a algunos les parecía como muy renovadora en términos de pensar la calle también como un espacio de acción política, de pensar otros liderazgos y otras formas de organización mucho más, digamos, al margen de lo que es la política tradicional en nuestro país, pero claro, luego llega todo este tema de la pandemia y eso queda un poco desactivado, pero en todo caso lo que yo sí creo, y no es una, por ejemplo, a mí y perdón que me devuelva un poquito porque es que eso, no me puedo quedar sin decir esto. De verdad, yo no creo que el sufragio universal haya representado para grandes capas sociales una ventaja o un gran logro. Desde luego, empezó siendo una idea bastante restringida y mucha lucha social logró lo que se llama pues como el voto universal, pero eso no implicó ningún tipo de desactivación o desestructuración de las desigualdades de tipo social y económico, ¿no? Que es, digamos, no es nuevo este argumento, y es que la igualdad política lo que hizo fue ocultar la desigualdad social y estructural. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Y perdón el paréntesis, eh, es que yo sí creo que hay que pensar en los procesos de largo aliento, de largo plazo, donde no hay mesías, ¿no? Donde no hay una receta, donde no está el manifiesto que me dice 1, 2 y 3 cuáles son los pasos. ¿Qué hay? Están los problemas, están las posibilidades de construcción de otras solidaridades, de procesos, digamos, más inspirados en esos procesos locales y comunitarios que nos permitan salir, ojalá, pues no, porque realmente las cifras de la pandemia están siendo devastadoras, pero que en algún momento en que se pueda recuperar la calle, recuperar el contacto social, aunque sea de otra manera, pero pues sí que se piense en colectivo, que se piense, digamos, desde la imaginación y no desde la búsqueda de recetas, ¿sí? Porque eso es lo que no va a funcionar. Hay que poner en marcha la imaginación, pensar otras formas que superen, porque de verdad a veces son camisas de fuerza, que incluso, y no camisas de fuerza de nuestro cuerpo, sino de nuestra mente, de no pensar que, es decir, que no, es decir, ya esto está muy difícil, esto no se puede cambiar y ya miremos a ver cómo resistimos. No, yo sí creo que hay que meterle esperanza, hay que meter imaginación, hay que meter acción colectiva, hay que construir, digamos, desde lo comunitario, ir a lo comunitario, cómo se construye la solidaridad y la acción colectiva. Pero eso es una pregunta y eso es un camino que hay que andar, que no está predicho y que no está en ninguna parte más allá, digamos, del encuentro y de la reflexión, pues como en espacios, por ejemplo, como este. Gracias, Angélica. Pero no nos has mencionado a tu marxista chévere. Ay, es que yo tuve muchas preguntas con muchos problemas, porque es que yo, bueno, Silvia Federici es como, bueno, pero también, por ejemplo, Angela Davis. Y hay una cosa que se me olvidó decir también que es muy importante, que yo decía, esa actitud vergonzante de algunas personas de reconocer esto, y tanto Federici como Angela Davis se dicen marxistas, comunistas, ¿no? Lo han militado y lo han trabajado. Y Angela Davis es como, realmente es una figura notable, porque aún hasta muy avanzada, después de toda su lucha de juventud, hasta hoy en día sigue luchando contra el complejo carcelario, ¿no? Y entonces es una figura, digamos, que sí ha producido su obra Género, Raza y Clase, es un clásico que todo el mundo debería leer, pero adicionalmente ha ido de la mano de la acción política y de la militancia, ¿no? Y de la reivindicación, digamos, de aspectos políticos muy importantes. Entonces, para mí, pues mis favoritas son Federici y Angela Davis. Mil gracias. Y bueno, hay una última preguntita por ahí que estaba dirigida a Alejo.
y es como el asunto de la lucha de clases, mejor dicho, como que la emancipación de la clase, de las clases oprimidas, conlleva, digamos, a una disolución del antagonismo de clase, no sé, cómo ve eso, ¿cierto? Porque esa es una como de los aspectos que hay como muy puntos comunes dentro de la lectura del marxismo. Que es Otra posible, vez, que bueno, no la agarré. bueno, es posible una sociedad sin clases, es el punto, Ah, sí, sí. claro, qué buena, esa es una muy buena pregunta. Sí, Em, se puede plantear más fácilmente. sí. No, yo creo que sí, es decir, me parece que eso está en el núcleo de la preocupación de Marx y del marxismo, que em, el análisis de clase implica, por un lado, el proyecto de entender la sociedad como dividida en clases a partir de las relaciones sociales de producción, como no es algo que sea natural, sino resultado pues, de la historicidad humana y de cómo se configura cada sociedad. Y yo creo que ahí ha sido muy interesante ver cómo cada sociedad tiene una configuración de clases distinta. Por eso el concepto de formación social es tan interesante. Y a propósito de los marxistas favoritos, creo que el gran aporte de alguien como José Carlos Mariátegui fue darse cuenta que, o más bien mostrarnos, que en América Latina la composición de clases es muy distinta a la que pueda vivirse en Europa. Que para hablar de clases en América Latina había que hablar de pueblos indígenas, que había que hablar de campesinado, en fin. Pero precisamente ese enfoque de análisis de clase implica también la idea de que las clases sociales pueden desaparecer. Pero eso no quiere decir que sea un proyecto en el que todos seamos uniformes, en el que se desvanezcan las diferencias o las singularidades, sino más bien que la ubicación social de una persona por su propiedad no sea un factor de poder social y de autoridad. Para mí esa es la clave. Y creo que la idea de la redistribución política y la idea de la igualdad y de la libertad, como decía Andrés y como decía Angélica también, están en el núcleo de construir una sociedad más igualitaria, pero también una sociedad en comunidad, ¿no? Y yo cierro con un planteamiento que a muchos no les gusta, pero yo creo que no es accidental que Engels terminara un texto muy famoso que pasó a ser su testamento político, el prólogo a la lucha de clases en Francia, diciendo que el marxismo se parecía mucho al cristianismo. Y eso, claro, a mucha gente no le gusta. Pero Engels planteaba que tenían como una especie de trayectoria similar. Y a mí me gusta pensar dos ideas ahí. Una, que el cristianismo nos enseñó que los carpinteros pueden cambiar el mundo. Eso es el cristianismo. Los carpinteros y los pescadores cambiaron el mundo. Y luego se tomaban del Imperio Romano. Engels tiene esa idea también, ¿no? O sea, los carpinteros, los artesanos, los trabajadores, las trabajadoras podemos cambiar el mundo. Pero también la idea de que el marxismo retoma esa noción de comunidad universal, una idea del nosotros que está completamente ampliada. Y creo que esa es la idea del fin de la sociedad de clases. No es la dictadura del proletariado, a mi juicio. Es la idea de una comunidad universal que desvanezca la idea del poder social basada en la propiedad privada. Eso. Listo. Frente a esa pregunta, Angélica o Andrés, ¿quieren agregar algo muy cortamente? ¿No? Bueno, pues dejamos hasta ahí. Mil gracias a todos y a todas por acompañarnos en la tertulia de hoy. Muchísimas gracias pues tanto a Angélica como a Andrés y a Alejandro por sus grandes aportes. Espero que que nos sigamos encontrando en estos escenarios, así sea remotamente, ¿no? Mientras volvemos a encontrarnos en las calles, ¿no? No, Muchas muchísimas gracias. gracias. No, Listo. muchas gracias, Cristian, y a Alejandro y Angélica también, y Un por gusto, supuesto a la Andrés. Gabriela. No, una alegría muy grande. Un abrazo gigante a Angélica, Listo, Andrés, a Cristian y a todas las personas que nos acompañan. Listo. Chao. listo. Un Chao. abrazo. Hasta luego. Gracias.